Hace más de 2000 años ocurrió un evento que dividiría a la humanidad para siempre. Un hombre llamado Jesús de Nazaret afirmaba ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Su mensaje se expandió como un incendio, cambiando el curso de la historia y formando una de las religiones más grandes del mundo. Pero hay algo que pocos se atreven a preguntar, algo que la mayoría prefiere evitar. ¿Por qué los judíos, su propio pueblo, nunca lo aceptaron como el Mesías? Es una pregunta que nos lleva a un lugar oscuro, un lugar lleno de controversias, secretos enterrados en los textos sagrados y diferencias teológicas que han perdurado por milenios. Hoy vamos a descubrir la verdad. Pero te advierto, lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que crees saber. Para entender por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías, primero debemos adentrarnos en el contexto histórico de su tiempo, una época marcada por la opresión, el fervor religioso y una búsqueda desesperada de esperanza. La historia nos lleva al siglo I, en la región de Judea, una provincia del vasto imperio romano. Judea no era solo un territorio ocupado, era un lugar donde las tensiones políticas y religiosas hervían constantemente, como un volcán a punto de estallar. El pueblo judío, profundamente conectado a su fe, vivía bajo el peso de un yugo extranjero. Los romanos no solo controlaban sus tierras, sino que también interferían en sus tradiciones, leyes y templos sagrados. El dolor de un pueblo ocupado. La ocupación romana no era simplemente una cuestión de dominio político, era una fuente constante de humillación. Los impuestos exorbitantes empobrecían a la población, y los romanos mantenían un control férreo a través de la fuerza militar. Pero el sufrimiento de los judíos iba más allá de lo material. Para ellos, su tierra era sagrada, un regalo divino prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El solo hecho de que un imperio pagano gobernara esa tierra era visto como una afrenta a Dios. Los soldados romanos, con sus estandartes y símbolos idolátricos, eran una constante violación de las leyes religiosas judías que prohibían cualquier representación de imágenes. Este ambiente de desesperación alimentó una esperanza colectiva, la llegada del Mesías. Según las escrituras hebreas, un ungido de Dios, un descendiente del rey David, vendría a restaurar la gloria de Israel, derrotar a sus enemigos y establecer un reino de paz y justicia. Pero había algo más. La creencia en el Mesías no solo era un anhelo espiritual, era también un acto de resistencia. En las sinagogas y los hogares judíos, esta promesa era repetida generación tras generación. El Mesías vendrá y nos liberará. Un pueblo dividido. Las facciones dentro del judaísmo. Sin embargo, aunque todos los judíos esperaban al Mesías, no estaban de acuerdo sobre cómo y cuándo llegaría, ni sobre qué forma tomaría su salvación. El judaísmo del siglo I no era monolítico. Estaba dividido en varias facciones que interpretaban las escrituras y el papel del Mesías de maneras distintas. Los fariseos, el grupo más influyente entre el pueblo común, eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley mosaica. Creían que el Mesías sería un líder piadoso que restauraría la justicia y guiaría al pueblo hacia la obediencia a la Torá. Los saduceos, una élite religiosa y política asociada al Templo de Jerusalén, no tenían las mismas expectativas mesiánicas. Estaban más preocupados por preservar su posición privilegiada dentro del sistema romano. Para ellos, la idea de un Mesías que desafiara al imperio podía ser peligrosa. Los esenios, un grupo ascético que vivía en el desierto, veían al mundo como corrupto e irredimible. Ellos esperaban la llegada de dos Mesías, uno sacerdotal y otro militar, que purificarían Israel. Los celotes, un grupo de guerrilleros revolucionarios, estaban dispuestos a tomar las armas para expulsar a los romanos. Su Mesías sería un líder militar, un conquistador que liberaría a Israel con espada en mano. Esta diversidad de creencias muestra que, aunque el concepto del Mesías era central, no había un consenso único sobre cómo sería, pero todos compartían algo en común. El Mesías debía cumplir con las profecías escritas en el Tanaj, las escrituras hebreas. Las profecías del Tanaj eran el fundamento de la esperanza judía en el Mesías. Pasajes como Isaías 11:1-9 hablaban de un descendiente del rey David
que traería justicia y paz. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor del Señor. O Miqueas 5:2, que señalaba el lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel. Pero quizás la profecía más importante era la de Zacarías 14, que hablaba del día en que Dios vendría a liberar a Jerusalén de sus enemigos y establecería su reino eterno. Estas promesas eran claras para los judíos. El Mesías debía ser un rey fuerte, un líder político que trajera liberación y restauración, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Uno de ellos fue Judas el Galileo, quien lideró una rebelión contra los romanos y proclamó que no se debía pagar tributo al César. Luego estaba Simón de Perea, un esclavo de Herodes que se rebeló contra Roma y fue proclamado rey por sus seguidores. Todos ellos murieron, y sus movimientos fueron aplastados por los romanos. Estos falsos mesías alimentaron la desconfianza entre los judíos. Con cada fracaso, la expectativa del verdadero Mesías se volvía más intensa, pero también más exigente. El pueblo judío estaba cansado de promesas vacías y líderes que los llevaban a la derrota. Por eso, cuando apareció Jesús de Nazaret, su mensaje fue recibido con escepticismo, especialmente porque no encajaba con las expectativas de un libertador político o militar. Este era el mundo en el que Jesús comenzó su ministerio, un mundo dividido, desesperado y lleno de tensión. La opresión romana, las diferentes interpretaciones del judaísmo y las expectativas mesiánicas insatisfechas formaron un cóctel explosivo. Y aunque algunos vieron en Jesús una esperanza, para muchos líderes religiosos y políticos de su tiempo, él era una amenaza. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús que dividió tanto a su pueblo? La respuesta no solo está en lo que dijo, sino en cómo lo dijo, y en cómo desafiaba todo lo establecido. Imagina por un momento la desesperación del pueblo judío en el siglo I. Viven bajo la opresión brutal del Imperio Romano, un imperio que no tiene piedad, impuestos exorbitantes, ejecuciones públicas y la amenaza constante de perder su identidad cultural y espiritual. Para ellos, las palabras de los profetas eran su única esperanza, promesas de un Mesías que los rescataría y establecería un reino eterno. Pero entonces aparece Jesús, un hombre humilde de Nazaret, un carpintero que no se ajusta a las expectativas del pueblo. ¿Cómo podía ser el Salvador alguien tan común, alguien que no traía ejércitos ni proclamaba la liberación política de Israel? Y aquí empieza el conflicto más grande de todos. El Mesías que los judíos esperaban era un líder fuerte, un descendiente directo del rey David, alguien que derrotaría a los enemigos de Israel con poder y justicia, alguien que traería paz mundial, reconstruiría el templo de Jerusalén y reuniría a los exiliados del pueblo judío. Jesús, en cambio, era un maestro que hablaba de humildad, perdón y amor al prójimo. Enseñaba que el reino de Dios no era un reino terrenal, sino algo espiritual, algo que existía en el corazón de las personas. Esto era radical, revolucionario, pero también profundamente desconcertante. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿era Jesús el Mesías que necesitábamos o solo otro predicador más? El reino de Dios, según Jesús. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, sus palabras eran hermosas, pero también misteriosas. Decía cosas como, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios está dentro de vosotros». Estas enseñanzas contrastaban con la visión tradicional judía, que veía al reino de Dios como un futuro físico, tangible, aquí en la tierra. Para los líderes religiosos de su época, estas ideas eran desafíos directos a sus interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Muchos comenzaron a ver a Jesús no como un Mesías, sino como alguien que reinterpretaba las Escrituras de manera peligrosa, alguien que podría incluso desviar al pueblo de la fe verdadera. Uno de los momentos más controvertidos en la vida de Jesús fue cuando entró al templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, y volcó las mesas de los cambistas, acusándolos de convertir la casa de Dios
en una cueva de ladrones. Para los sacerdotes y líderes religiosos, esto no solo fue una afrenta personal, sino un acto que rayaba en la blasfemia. ¿Quién era este hombre para desafiar la autoridad del Sanedrín, el máximo consejo religioso del pueblo judío? Pero había algo más profundo detrás de este conflicto. Jesús no solo cuestionaba las prácticas del templo, sino que también hablaba de su destrucción. Decía cosas como: «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Para muchos, estas palabras eran incomprensibles. El templo era el centro de la vida religiosa judía, el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. Decir algo así era impensable. A pesar de las dudas, había algo que Jesús hacía que no podía ser ignorado: sus milagros. Curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, resucitaba a los muertos. Estas señales atrajeron a multitudes y alimentaron la creencia de que, quizás, Él realmente era el Mesías. Pero los líderes religiosos tenían una explicación. Decían que Jesús hacía estos milagros no con el poder de Dios, sino con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Para ellos, esto era una prueba más de que Jesús no era el Mesías, sino un falso profeta que estaba desviando al pueblo. Sin embargo, para sus seguidores, estos milagros eran la confirmación de su fe. Aquí estaba el gran dilema. ¿Era Jesús un enviado de Dios o alguien que desafiaba las leyes divinas? El mensaje del amor y el perdón, una ruptura cultural. Otro aspecto que separaba a Jesús de las expectativas tradicionales del Mesías era su mensaje de amor y perdón. Jesús rompió las normas sociales al acercarse a los marginados, los pecadores, los recaudadores de impuestos, los samaritanos. Decía cosas como: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas enseñanzas eran difíciles de aceptar para muchos. En una época donde la justicia y la venganza eran valores esenciales, el mensaje de Jesús parecía débil, incluso peligroso. Para los que esperaban un Mesías que liderara un levantamiento contra los romanos, estas palabras no tenían sentido. Jesús también hizo algo que muchos consideraron radical: reinterpretó las profecías mesiánicas. Por ejemplo, cuando leyó en la sinagoga el libro del profeta Isaías, dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Pero luego añadió algo que sacudió a todos: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Con estas palabras, Jesús se identificaba directamente como el cumplimiento de las profecías. Pero para los líderes religiosos, esto era una interpretación arrogante y blasfema. ¿Cómo podía este carpintero de Nazaret, este hombre sin autoridad religiosa formal, proclamarse como el cumplimiento de las escrituras sagradas? Finalmente, el conflicto llegó a su punto culminante cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. Allí le preguntaron directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesús respondió: tú lo has dicho. Para los líderes religiosos, esta respuesta era la prueba definitiva. Jesús no solo estaba desafiando sus interpretaciones de las Escrituras, sino que también afirmaba ser el Hijo de Dios, algo que, según la tradición judía, era completamente inaceptable y digno de muerte. Las razones teológicas del rechazo, el conflicto entre Jesús y las expectativas judías, no se reduce a simples malentendidos históricos o culturales. Es mucho más profundo, más complejo, y está profundamente arraigado en la teología. Vamos a desmenuzar estas diferencias, una por una, porque aquí es donde realmente radica el corazón del rechazo. ¿Por qué los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías? Prepárate, porque las respuestas no son tan simples como parecen. En las escrituras hebreas, el Mesías es un concepto claro y definido, un ser humano, un líder ungido por Dios, que vendrá a traer cambios tangibles al mundo. Es un título, no una descripción de su naturaleza. Este Mesías debe cumplir una serie de expectativas específicas: reconstruir el templo de Jerusalén, reunir a los judíos exiliados de todo el mundo en Israel, establecer un reino de paz, justicia y armonía universal, hacer que todos los pueblos del mundo reconozcan al único Dios verdadero. Nada de esto ocurrió durante la vida de Jesús. En cambio, Jesús predicaba un mensaje espiritual. Decía que su reino no era de este mundo.
algo que chocaba directamente con las expectativas terrenales y literales que los judíos tenían del Mesías. Pero hay algo aún más fundamental. El cristianismo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, una figura divina, coeterno con el Creador. Para los judíos, esta idea es inconcebible, ya que contradice uno de los pilares fundamentales de su fe, el monoteísmo absoluto. En el judaísmo Dios es único e indivisible, es eterno, invisible y no toma forma humana. La idea de que un hombre pudiera ser Dios encarnado no solo era extraña para los judíos de aquella época, sino que era vista como una blasfemia. Según la Torá, cualquier afirmación de divinidad fuera del único Dios era motivo de condena. Para los judíos de entonces, y para muchos hoy en día, Jesús no solo no cumplía con las expectativas mesiánicas, sino que sus afirmaciones lo colocaban en una posición contraria a las enseñanzas del judaísmo. El pecado original, una doctrina ausente en el judaísmo. Uno de los conceptos más centrales del cristianismo es el pecado original, la creencia de que la humanidad heredó el pecado de Adán y Eva, y que, por lo tanto, necesita redención a través de un Salvador. Jesús es visto como esa redención, aquel que murió para limpiar los pecados del mundo. Pero en el judaísmo, esta idea simplemente no existe. Los judíos no creen que la humanidad esté condenada por un pecado ancestral. Para ellos, cada persona nace pura, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sí, el pecado existe, pero no como una condena colectiva, sino como algo que se puede rectificar a través del arrepentimiento, la oración y las buenas acciones. Esto crea una desconexión fundamental entre ambas religiones. Si el pecado original no es parte de la teología judía, entonces tampoco es necesaria la figura de un redentor que cargue con los pecados de toda la humanidad. La crucifixión, un obstáculo inaceptable. Y aquí surge otro punto crucial, la crucifixión de Jesús. Para los cristianos, este momento representa el sacrificio supremo, el acto que redimió a toda la humanidad. Pero para los judíos, la crucifixión plantea un problema teológico y simbólico. Según el libro del Deuteronomio, un hombre colgado en un madero es maldito por Dios. En otras palabras, alguien crucificado no puede ser visto como un ser sagrado, y mucho menos como el Mesías. Además, la idea de que el Mesías pudiera sufrir y morir era completamente ajena al pensamiento judío. Para ellos, el Mesías debía triunfar sobre sus enemigos y traer un reino eterno. Un Mesías que muere, y además de una forma tan humillante, simplemente no encajaba en su concepto de Salvador. Entonces, cuando los cristianos predicaban que Jesús había muerto en la cruz y que su sacrificio era la clave de la redención, los judíos lo veían como una contradicción insalvable. La interpretación de las profecías. Aquí llegamos a otro punto de fricción. Las profecías. Los primeros cristianos, incluyendo los autores del Nuevo Testamento, reinterpretaron muchas profecías del Tanaj, la Biblia hebrea, para demostrar que Jesús era el Mesías. Por ejemplo, tomemos la famosa profecía de Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Los cristianos interpretaron esto como una referencia al nacimiento milagroso de Jesús. Pero en el texto original hebreo, la palabra que se traduce como virgen es alma, que simplemente significa una joven. Para los judíos, este pasaje no tiene ninguna connotación mesiánica y fue malinterpretado por los cristianos. Además, muchas de las profecías citadas en el Nuevo Testamento como prueba del mesianismo de Jesús son vistas por los judíos como sacadas de contexto o tergiversadas. Ellos argumentan que estas profecías, en su contexto original, no tienen nada que ver con un Mesías, y mucho menos con Jesús. Finalmente, existe una gran diferencia en cómo ambas religiones abordan el tema de la vida después de la muerte y la salvación. En el cristianismo, la salvación es central. Aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador obtendrán la vida eterna. Pero en el judaísmo, la salvación no es el foco principal. Los judíos creen que lo más importante es cumplir con los mandamientos de la Torá aquí y ahora. Si bien hay referencias a una vida después de la muerte, no hay un énfasis tan fuerte en el cielo y el infierno como en el cristianismo. Para los judíos, la relación con Dios se basa en las acciones, no en la fe en una figura mesiánica.
Este contraste refuerza aún más las diferencias en cómo ambas religiones perciben a Jesús. Mientras que los cristianos lo ven como el único camino estas diferencias teológicas no son meras cuestiones académicas. Son heridas profundas que han dividido a dos de las religiones más influyentes de la historia durante siglos. Pero la pregunta sigue en pie: ¿quién tenía razón? ¿Y cómo estas diferencias moldearon el mundo en el que vivimos hoy? Aquí es donde la historia toma un giro decisivo, un giro que cambiaría para siempre el rumbo de las religiones y la historia del mundo. Para comprender cómo el cristianismo se separó del judaísmo, primero debemos observar cómo las enseñanzas de Jesús fueron interpretadas y, en algunos casos, reescritas por sus seguidores después de su muerte. Los evangelios, considerados el núcleo del Nuevo Testamento cristiano, no se escribieron durante la vida de Jesús. Fueron redactados décadas después de su crucifixión, entre los años 60 y 100 después de Cristo, en un mundo ya marcado por tensiones entre los primeros cristianos y los judíos tradicionales. Estas tensiones comenzaron en las propias sinagogas. Los seguidores de Jesús, muchos de ellos judíos en los primeros años, asistían al culto en las sinagogas junto con otros judíos. Pero aquí surge un conflicto crucial. Los seguidores de Jesús afirmaban que él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, reinterpretando los textos hebreos. Por ejemplo, pasajes del profeta Isaías que hablaban de un siervo sufriente fueron entendidos por ellos como predicciones de la crucifixión de Jesús. Para los judíos tradicionales, estas interpretaciones eran vistas como herejías. La Torá y los profetas habían sido interpretados por rabinos y líderes durante siglos, con un enfoque claro. El Mesías debía ser un líder terrenal, alguien que cumpliría con las promesas literales hechas a Israel, no un predicador que hablaba de reinos espirituales, ni un hombre que murió en una cruz. Algo considerado una maldición según la propia ley judía. Maldito todo aquel que cuelga de un madero. Deuteronomio 21:23. El impacto de la resurrección. La fractura se profundiza. Uno de los puntos más divisivos entre el judaísmo y el cristianismo fue, y sigue siendo, la proclamación de que Jesús resucitó de entre los muertos. Según los evangelios, después de su crucifixión, Jesús fue visto vivo por sus discípulos y otras personas. Para sus seguidores, esto fue una prueba absoluta de que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero para los líderes judíos de la época, esta afirmación no solo era imposible, también era peligrosa. La idea de la resurrección no era algo nuevo en el judaísmo, pero siempre se había entendido como un evento que ocurriría al final de los tiempos, en el día del juicio, no como algo que le sucediera a una sola persona en medio de la historia. La proclamación de la resurrección fue un golpe para las autoridades religiosas judías, que ya se enfrentaban a desafíos internos y externos bajo el dominio romano. Algunos judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías comenzaron a distanciarse cada vez más de aquellos que lo seguían. Este distanciamiento se profundizó a medida que los apóstoles, liderados por figuras como Pedro y Pablo, llevaron el mensaje de Jesús más allá de las comunidades judías y lo ofrecieron a los gentiles, es decir, a los no judíos. La inclusión de los gentiles, una decisión controvertida. Una de las figuras clave en la separación entre el judaísmo y el cristianismo fue el apóstol Pablo, originalmente un fariseo que perseguía a los primeros cristianos hasta que, según la tradición, tuvo una visión de Jesús que transformó su vida. Pablo fue quien llevó las enseñanzas de Jesús más allá del mundo judío. Para él, la salvación no estaba reservada exclusivamente para Israel, sino que se ofrecía a toda la humanidad. En sus cartas, conocidas como las epístolas, Pablo argumentaba que la ley judía, la Torá, ya no era necesaria para alcanzar la salvación. Esto fue revolucionario y profundamente polémico. Piensa en esto. Durante siglos, el pacto entre Dios e Israel había estado ligado a la observancia de la ley mosaica, incluyendo prácticas como la circuncisión, el sabbat y las leyes dietéticas. Pero Pablo afirmó que con la muerte y resurrección de Jesús, un nuevo pacto había sido establecido, uno basado en la fe y no en la ley. Esto significaba que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo ni seguir las prácticas judías para ser parte de la comunidad cristiana. Esta postura causó un cisma interno incluso entre los primeros cristianos.
Algunos, como Santiago, el hermano de Jesús, y otros líderes en Jerusalén, todavía veían el cristianismo como un movimiento dentro del judaísmo. Pero Pablo, viajando por todo el Imperio Romano, transformó el mensaje de Jesús en algo universal, separándolo de sus raíces judías. Los evangelios y la culpa de los judíos. Aquí llegamos a uno de los puntos más sensibles y oscuros de esta separación: la representación de los judíos en los evangelios. Los evangelios, especialmente los de Mateo y Juan, fueron escritos en un contexto donde las tensiones entre cristianos y judíos estaban en su punto más alto. Algunos de estos textos no solo reflejan esas tensiones, sino que las exacerban. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo incluye el infame pasaje en el que una multitud judía, durante el juicio de Jesús ante Pilato, dice: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27-25. Estas palabras, aunque debatidas por historiadores y teólogos, fueron interpretadas durante siglos como una declaración de culpabilidad colectiva del pueblo judío por la muerte de Jesús. Este concepto, conocido como deicidio, se convirtió en una de las principales raíces del antisemitismo cristiano, justificando persecuciones y violencias durante la Edad Media y más allá. Lo irónico es que la crucifixión fue una práctica romana, no judía, y muchos historiadores coinciden en que Jesús fue ejecutado por los romanos como un potencial rebelde político. Pero en los evangelios, especialmente en los posteriores, como Juan, los líderes judíos son presentados como los principales responsables de su muerte. Esto creó una narrativa que no solo separó al cristianismo del judaísmo, sino que colocó a los judíos en una posición de antagonismo dentro de la nueva religión. Al final del siglo I, el cisma era completo. Los cristianos ya no se consideraban una secta del judaísmo. Eran algo totalmente diferente. Para los judíos, el cristianismo había traicionado las tradiciones y las leyes de la Torá. Para los cristianos, el judaísmo había rechazado al Mesías prometido. Este cisma no fue solo religioso, sino cultural, político y, en muchos casos, violento. Durante los siglos siguientes, el cristianismo se expandiría como la religión dominante del Imperio Romano, mientras que los judíos se enfrentarían a la diáspora, la persecución y la marginalización. Las consecuencias históricas del rechazo, el rechazo de Jesús como el Mesías, no fue simplemente una diferencia teológica o una disputa religiosa. Esta división marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, desatando consecuencias profundas, algunas de las cuales todavía resuenan hasta el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿qué pasó realmente después de que los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta decisión desató siglos de conflicto, persecución y odio? Para entender esto, necesitamos ver el impacto de este rechazo a través de los siglos, desde la época de los primeros cristianos hasta los eventos más oscuros de la historia moderna. Los primeros años. Cristianismo versus judaísmo. En los primeros años después de la crucifixión de Jesús, los seguidores de su mensaje eran en su mayoría judíos. Se consideraban parte del judaísmo y creían que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, su interpretación chocaba con las enseñanzas rabínicas tradicionales. En las sinagogas comenzaron a surgir tensiones. Los judíos que seguían la Torá de manera tradicional rechazaban estas nuevas ideas. Para ellos, Jesús no era el Mesías, y sus seguidores, al reinterpretar las Escrituras, se alejaban de la verdadera fe. Esta separación se volvió más clara cuando los cristianos comenzaron a aceptar a gentiles, no judíos, en su comunidad, lo que dio lugar a un movimiento completamente nuevo. En el año 70 después de Cristo ocurrió un evento que cambiaría todo: la destrucción del Templo de Jerusalén a manos de los romanos. Los judíos, dispersos y sin su centro religioso, enfrentaron una crisis. Mientras tanto, el cristianismo, al estar menos centrado en Jerusalén y con una perspectiva más global, comenzó a expandirse rápidamente entre los gentiles del Imperio Romano. La división entre ambas religiones quedó sellada para siempre: el Imperio Romano y la marginalización de los judíos. En el siglo IV, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida y pasó a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Este fue un momento crucial.
La Iglesia cristiana, que ahora tenía poder político, comenzó a establecerse como la única verdadera fe. En este proceso, los judíos, que habían rechazado a Jesús como el Mesías, fueron marcados como los culpables de la crucifixión. Esta idea, promovida en sermones, cartas y decretos, se convirtió en la raíz del antisemitismo religioso. En los siglos siguientes, los judíos fueron marginalizados dentro del imperio. No podían ocupar cargos públicos ni construir nuevas sinagogas. Incluso fueron obligados a vivir separados de los cristianos. Se les acusaba de ser el pueblo que rechazó a Dios, y por lo tanto, eran vistos como una amenaza espiritual y moral para la sociedad cristiana. Durante la Edad Media, esta narrativa de rechazo se intensificó aún más, convirtiéndose en una ideología peligrosa. Los judíos, ya señalados como culpables de rechazar al Mesías, comenzaron a ser víctimas de una creciente hostilidad por parte de las autoridades religiosas y civiles. Expulsiones masivas. En 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra. En 1492 ocurrió lo mismo en España bajo los reyes católicos, quienes ordenaron que todos los judíos se convirtieran al cristianismo o abandonaran el reino. Estos exilios forzados dejaron a miles sin hogar y en condiciones de extrema pobreza. Creación de los guetos. En muchas ciudades europeas, como Venecia, los judíos fueron confinados en áreas cerradas conocidas como guetos, donde vivían bajo estrictas restricciones y control. En algunos casos, se les obligaba a usar distintivos en su ropa, como una estrella amarilla o un sombrero especial, para ser identificados en público. Acusaciones falsas. Durante esta época surgieron mitos antisemitas horrendos. Por ejemplo, se decía que los judíos secuestraban niños cristianos para realizar rituales satánicos o que envenenaban pozos para propagar enfermedades. Estos rumores llevaron a masacres y linchamientos en comunidades judías enteras. Uno de los momentos más oscuros ocurrió durante las cruzadas, cuando los ejércitos cristianos, en su camino hacia Tierra Santa, masacraron a miles de judíos en Europa bajo el pretexto de vengar a Cristo. Con la llegada de la Inquisición, la persecución alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. En España y Portugal, miles de judíos que habían decidido convertirse al cristianismo para evitar la expulsión fueron vigilados de cerca por las autoridades religiosas. Estos conversos, como se les llamaba, eran constantemente sospechados de seguir practicando el judaísmo en secreto. Muchos fueron detenidos, interrogados y ejecutados en público. La Inquisición no solo buscaba a los herejes entre los cristianos, sino también a aquellos judíos que intentaban preservar su fe en la clandestinidad. Se les acusaba de traición, de rechazar a Jesús y de conspirar contra la Iglesia. El siglo XX, el Holocausto y el odio persistente. Aunque podríamos pensar que estas actitudes desaparecieron con el tiempo, la verdad es que el rechazo y odio hacia los judíos continuaron hasta el siglo XX de manera devastadora. Durante el Holocausto, millones de judíos fueron perseguidos y asesinados por los nazis. Aunque las razones del antisemitismo nazi eran en gran parte raciales, el odio religioso alimentó durante siglos una narrativa que permitió a muchos justificar las atrocidades cometidas. La raíz del problema seguía siendo la misma. Los judíos eran percibidos como los otros, como aquellos que habían rechazado a Jesús, y por lo tanto, merecían ser excluidos y castigados. Este terrible evento dejó cicatrices imborrables en la humanidad, y para los judíos fue el punto más bajo de una historia de persecución que había durado siglos. Hoy, un llamado a la reflexión. Hoy, en el siglo XXI, todavía enfrentamos las consecuencias de esta división histórica. Si bien el antisemitismo ha disminuido en muchos lugares, todavía persiste en formas más sutiles e incluso abiertas. Sin embargo, hay un movimiento creciente de diálogo interreligioso, un intento de sanar las heridas de la historia. Judíos y cristianos están comenzando a comprenderse mejor, a reconocer los errores del pasado y a buscar un futuro de respeto mutuo. Pero este proceso apenas comienza, y la sombra del pasado sigue siendo muy larga. El rechazo de Jesús como el Mesías fue el inicio de una de las divisiones más profundas en la historia de la humanidad. Esta separación no solo definió religiones,
sino que creó siglos de dolor y conflicto. Pero hoy tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás y aprender de estos errores, de construir un futuro donde estas diferencias nos enriquezcan en lugar de dividirnos. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.